Gracias por esas hermosas cánticos, hermosas alabanzas en esta noche. Sabemos que somos muy gratos ante la presencia de nuestro Dios. Dios le bendiga, amados hermanos, su ministerio, su familia, su vida también a todos. Y vamos a continuación, amados hermanos, a presentar al expositor que está a cargo por nuestro hermano Hugo Garzón desde Bolivia. Hermano Hugo nos presentará al expositor en esta hermosa noche. Adelante, hermano Hugo. Gracias, hermanito, gracias. Bueno, vamos a presentar a nuestro expositor. Su nombre es Marvin Argelio Rocha Vázquez, tiene 52 años, es casado con Edna de López Muñoz, de 49 años. Son casados desde 1966. Tienen 2 hijos, un varón de 26 años que estudió en el Instituto Vícar de Nicaragua y una mujercita de 21 años que ella también estudió en el Instituto Vícar de Nicaragua. Nuestro hermano expositor fue bautizado el 27 de junio de 2009. Estudió en el Instituto Misión para Cristo o Catal. Es evangelista en la Iglesia de Cristo en Telpaneca. Desde 2013 hasta la fecha, por la gracia del Señor, llega a Cristo a los 37 años de edad, y luego para servirle como maestro y predicador evangelista en Telpaneca, Madrid, Nicaragua. Ese es el currículum de nuestro expositor, hermanitos. Gracias. Gracias a usted, hermano Hugo, por presentarnos en esta hermosa noche al expositor. Muchas gracias. Dios le bendiga su vida también. Y antes que el hermano empiece con la exposición, vamos a hacer la oración por él para que sea puesto en las manos de nuestro Dios, para que sea el Señor que hable a través de su boca. Y lo hacemos con nuestro hermano que trae la oración por mi hermano Argelio Joel Guerrero desde Venezuela. Hermano Joel, por favor. ¿Está ahí? Yo creo que no está mi hermano Joel Guerrero. Yo lo acabo de ver, hermano. ¿No está hermano Joel? A ver. Yo Parece creo que que no está. parece que se salió, hermano, pero sí estaba aquí con nosotros. Sí, no está ahí. Muy bien. Voy a pedirle al hermano Douglas Anselmo. Hermano Douglas Anselmo, ¿nos escucha? Sí, mi hermano, dígame, ¿qué le digo? Por favor, diríjanos la oración por el hermano Argelio que va a hacer la exposición esta noche. Amén, hermano. Yo le digo, un momento, amén. El hermano Argelio. Sí, Argelio Rocha. Dios te bendiga. Amado Señor, estamos clamando a ti, Padre Santo, para que pueda el hermano Argelio Rocha llevar esta predicación de la palabra del Señor hacia toda la comunidad cristiana a nivel mundial. Aquellos predicadores que alabamos y glorificamos tu santo y divino nombre, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por este grupo que nos has dado, Señor, para poder así instruirnos un poco más en tu palabra, Señor. Y poder saber que Varones en Acción estará ahí todo el tiempo para los predicadores, para los maestros y para todo aquel cristiano de buena voluntad que está aquí, Señor. Y puede aprender mucho más de tu evangelio, sea edificado y sea consolado, Padre. Gracias por cada acción que nos da, Señor. Te rogamos que esta predicación sea dada por medio de inspiración divina para que llegue a nuestros mentes y corazones y nos mantenga instruidos en tu voluntad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Douglas Anselmo, por presentarnos en oración a nuestro hermano Argelio Rocha. Y a continuación estaremos escuchando a nuestro hermano Argelio Rocha desde Nicaragua bajo el tema, dice, la luz del mundo y las tinieblas. O sea, origen de la luz y las tinieblas. Ese es el tema. Adelante, hermano Argelio. Todo oído, Amén, todos hermano. atentos. Muchas gracias, hermano, a todos. ¿Se escucha bien, hermano? Claro que sí, le escuchamos.
Amén, hermano Marvin. Solamente le voy a pedir un favor allí antes de comenzar el tema. Necesito, bueno, voy a hacer dos preguntas y necesito me den la respuesta. Hay algunos hermanos que puedan levantar la mano y hermano Marvin, que está ahí en los controles, él pueda decir quiénes van a dar esa respuesta. Solo la Dele. respuesta nada más va a ser de sí o no. Son dos preguntas, en las dos sí o no, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta es si Satanás fue un ángel de Dios. Y la segunda pregunta es si Satanás fue derribado del cielo de los cielos a la tierra. Esas dos preguntas, al menos unos cuatro hermanos que puedan dar alguna respuesta ahí. Vamos a ver. Mi hermano Juan Luis, primero dijo. Hermano Juan Luis, ¿me escucha? Mi respuesta fue sí, hermano. Así es. Hermano José Correa también dijo sí. Fue ángel del cielo. Ajá. Sí. Ajá. ¿Y fue derribado del cielo de los cielos a la tierra? Sí, también. Sí. Ajá. Uno. Ven, ahora otra respuesta. Vamos a ver. Hermano Silvio, hermano Hugo. Fue derribado de los cielos de los cielos. Ajá. Así, hermano. Sí. Dice que sí, el hermano Néstor. Fue ángel del cielo. Hermano Fue Leonel. ángel de levanta Dios. la mano. Fue Fue ángel de ángel. Dios. Buenas noches, hermanos. Yo lo que he leído de que habla del reino Nabucodonosor como que se le subió a la cabeza, ¿verdad? Se le subió Los la humos. soberbia. Eso es lo que yo veo, ¿verdad? Pero Sí. da un ejemplo nada más solamente. Es mi comentario. Ok. Gracias. Ok, hermano. Ya, tres, falta uno. Uno más. Sí, ahí Hermano, está. hermano Silvio. Amén. En Ezequiel capítulo 28, desde el verso 14 al 15, habla de que sí, fue echado. Lo mismo Isaías 14:12, fue creado, pero fue echado porque se enalteció su corazón, dice. Amén. Listo. Amén. Entonces solo un hermano, ¿verdad? Dijo una respuesta diferente. Tres hermanos están de acuerdo, ¿verdad? En que fue un ángel de Dios y que fue derribado del cielo. Uno nada más dio una respuesta diferente, en otras palabras está en duda. Esta pregunta a veces la he hecho a las iglesias y sí, los hermanos, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. En otras palabras, como que la iglesia está dividida todavía en ese conocimiento. Entonces, cuando no damos una respuesta, ¿verdad?, en unidad, por eso puse 4, entonces hay una respuesta diferente, entonces no hay unidad. También el tema que vamos a dar, ¿verdad?, el día de hoy, me va a dejar claro a mí y claro a ustedes, o seguiremos en duda, ¿verdad? Pero desde que yo puse, ¿verdad?, la luz del mundo y las tinieblas, tanto Jesús como los apóstoles, el apóstol Juan, el apóstol Pablo y Jesús en el Apocalipsis los habla también de que conozcamos la luz y las tinieblas desde el principio, desde allá. Sus palabras de Jesús fueron estas, o el apóstol Juan. Primero vamos a leer lo que dice Evangelio de Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera. Entonces, pongámosle en mente aquella, ¿verdad? Aquella, o sea, de aquellos tiempos. No está diciendo del tiempo de Jesús, de la venida de Jesús, sino que está diciendo aquella de aquellos tiempos. Entonces, origen de la luz y las tinieblas. Los apóstoles, el apóstol Juan, el apóstol Pablo, también le repito, el Apocalipsis que lo escribe Juan, ellos lo inspiran a que conozcamos desde el más allá. ¿Por qué debemos de conocer desde el más allá? Porque esa luz que vino al pueblo de Dios. Pero cuando vino la luz al pueblo de Dios, ¿quién era el pueblo de Dios? De hecho que Israel, ¿verdad?
Pero ¿qué pasaba con este pueblo? Leamos lo que dice Isaías 9, versículo 2. Al pueblo que vino la luz. El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿A dónde estaban? En tierra de muerte. ¿A dónde estaban? En tinieblas. Y qué peligroso, ¿verdad? El día de hoy nosotros nos encontremos nuevamente en las tinieblas y no en la luz. Y por eso fue que los israelitas desconocieron la luz o desconocieron a Jesús. Y por eso es que los apóstoles lo inspiran a que conozcamos desde más allá la luz y las tinieblas, desde su origen, su función, su crecimiento y cómo han estado hasta el día de hoy entre la luz y las tinieblas. Vamos a leer un poco, ¿verdad?, la escritura acerca de Juan, la primera carta de Juan, lo cual, ¿verdad?, él habla a la iglesia de aquellos tiempos, le habla a la iglesia y él comienza hablándole, ¿verdad?, en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1. Comienza hablándole de esta manera. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Al verbo de la vida. En la otra versión dice la palabra. Y esa palabra, ¿cuándo fue? ¿De qué está hablando el apóstol Juan? De la palabra que vino a Adán, de la palabra que vino a Noé, a Abraham y a los profetas. Pero precisamente, ¿verdad?, cuando habla del principio, habla de aquella palabra que era el verbo que llegó al hombre Adán. Esa palabra, o sea, ¿verdad?, desde un principio. Esa palabra es la que Dios ha mandado a los seres humanos, el verbo. O sea, no hay otra palabra de que haya venido y que la escritura diga, y esta palabra vino a los hombres y luego esta palabra se rebeló contra Dios. Vino a los hombres y después se rebeló. No dice en ninguna parte la escritura. Pero vamos a leer un poco, ¿verdad?, la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Aquí no habla de la luz el apóstol Pablo. Aquí el apóstol Pablo lo que dice es esto, que tengamos cuidado de las tinieblas. Y dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad y fidelidad a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados. La serpiente. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice la serpiente antigua, Satanás, la que engaña al mundo, el que engaña al mundo entero. Pero, ¿cómo distingue también el apóstol Pablo a esta serpiente, a este Satanás, a este diablo? También el apóstol Pablo lo describe de esta manera y leamos lo que dice 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. O sea, nunca ha tenido comunión la luz con las tinieblas. Y qué concordancia Cristo con Belial. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? En alguna versión dice qué pacto Dios con Satanás. O sea, ¿cuándo Dios ha tenido pacto con Satanás? ¿Cuándo Satanás ha sido ángel de Dios? ¿Cuándo? Según está diciendo Pablo, lo que yo entiendo es nunca ha tenido pacto Dios con Satanás, o Satanás nunca ha sido ángel de Dios.
Pero vamos a ir, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo los está mandando al principio también cuando dice la serpiente antigua. Los está mandando que la conozcamos desde el principio. Jesús, que es la luz del mundo, y se presenta, ¿verdad?, al mundo que le pertenecía, a su pueblo, y que el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que no hay ninguna concordancia, ningún pacto entre Dios y Satanás. Y miren lo que pasó cuando Jesús viene al pueblo de Israel, a ese pueblo que Isaías dice, las tinieblas vieron una luz, pero no todas las tinieblas. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 58 y 59. Los dice así la palabra de Dios. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué está diciendo Jesús al pueblo de Israel? Conózcanme desde antes, desde antes de Abraham, conózcanme desde más allá. Ahora dice el versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojarlas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Quiénes eran las tinieblas? El pueblo de Israel. No había compañerismo, no había concordancia, no había pacto con la luz, porque ellos estaban en tinieblas. Las tinieblas no pueden tener pacto con la luz, a menos, ¿verdad?, que se humillen y ahora quieran llegar a ser luz. Entonces Jesús está hablando, ¿verdad?, de sus tiempos antiguos desde antes de Abraham. Pero quiero que leamos también allí en Juan capítulo 17, versículo 5. En ese momento, ¿verdad?, como los judíos agarran piedra para apedrear a Jesús, Jesús tuvo que huir, porque él vino, ¿verdad?, en persona, en ser humano, y al final tenía miedo de los judíos, que eran las tinieblas. Entonces dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora, Padre, glorifícame en la gloria que tuve antes de la creación del mundo. Jesús, con sus propias palabras, está hablando, ¿verdad?, y está dando su palabra, que él tenía esa gloria desde antes de la creación del mundo y que él nunca se ha rebelado contra Dios ni nunca ha sido derribado del cielo. Y no ha habido otro, porque él era el ángel del Señor. Pero si ha habido otro, ¿verdad?, alguien me lo puede mostrar con la Biblia en los comentarios y preguntas. Ahora bien, Jesús está hablando, ¿verdad?, antes de la creación del mundo. Por lo tanto, el apóstol Juan está interesado. Y cuando comienza escribiendo este Evangelio de Juan, el apóstol se va y lo dice, conózcanlo desde el principio, la luz y las tinieblas. El tema, origen de la luz y las tinieblas. Vamos a ir al origen de la luz y las tinieblas porque Juan allá los manda. Y así lo vamos a dar cuenta, ¿verdad? El tema no va a ser tal vez tan extenso porque voy a tratar de ser un poco breve para que después en los comentarios y preguntas podamos a lo mejor, ¿verdad?, analizar más este tema con algunas preguntas que me pueden hacer allí. Pero vamos a ver lo que dice Juan, el apóstol Juan, capítulo 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En la palabra de Dios para todo dice, y en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Esa es la luz que vino al mundo, la luz que su mismo pueblo desconoció. Versículo 3 y 4. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida
era la luz de los hombres. No dice que había vida en otro ángel, en otra persona, en otro parecido a Jesús. No dice en él. Versículo 5, y está interesante. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas nunca han estado con la luz, ni han prevalecido, ni han podido contra la luz. Es cierto que hay una lucha, como cuando dijo Jesús, ¿verdad? En Mateo capítulo 16, versículo 18. Y en esta roca edificaré mi iglesia, y las fuerzas del Hades no la derrotarán. Nada más lo que ha habido desde el principio es una fuerza del enemigo, de las tinieblas contra la luz. Y por eso es que el versículo 5 nos dice así: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nunca han prevalecido contra ella. Eso es lo que yo puedo entender, ¿verdad?, de este versículo. Pero está interesante el versículo 1, que lo vamos a leer de nuevo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan los está mandando al principio, y vamos a ir al principio para que conozcamos el origen de las tinieblas, o el origen de la luz y el origen de las tinieblas, y luego su función también de las tinieblas y su destino. Vámonos entonces a Génesis, para que entonces, ¿verdad?, podamos entender lo que nos está diciendo el apóstol Juan acerca de la luz y las tinieblas. Y dice así la palabra de Dios en Génesis 1, versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Como que si no hubiera nada, dice allí, ¿verdad? Y vacía. Pero sigamos leyendo y miren lo que dice aquí. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero allí estaban las tinieblas. ¿Dónde? Sobre la faz del abismo. Ese es el origen de las tinieblas. La faz del abismo es la tierra. Pero sigamos leyendo el texto y lo dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la agua. Estaba por encima de la agua, por encima de las tinieblas. Y las tinieblas estaban abajo, no estaban arriba. Pero solamente debemos de entender qué tinieblas está hablando la palabra de Dios. Porque si hablamos de la luz, ¿verdad?, del sol y de las tinieblas de la noche, entonces ustedes con calma pueden leer del versículo 13 en adelante, donde Dios creó el sol, las estrellas y todo eso. Aquí está hablando de la luz, su palabra, y de las tinieblas, Satanás. Sigamos leyendo el versículo 3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. O sea, la luz quédese en la tierra. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Si desde un principio Dios separó la luz de las tinieblas, ¿cuándo será que Satanás estuvo en el cielo? Y si no estuvo en el cielo, ¿cuándo fue que fue derribado? Y si su origen es en la tierra, ¿cuándo subiría al cielo? En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 13, dice: nadie ha subido al cielo. El único que bajó del cielo, el unigénito Hijo de Dios, es el mismo que subió al cielo. Está interesante, y quiero, ¿verdad?, que sobre esto ustedes a lo mejor sean una mejor luz, ¿verdad?, y me puedan iluminar sobre este tema, porque yo lo que encuentro es que Satanás nunca ha sido un ángel de Dios, ni nunca ha sido derribado de los cielos, de los cielos. ¿Y qué pasó con Satanás desde un principio y su función? Allí es el origen de Satanás, y el origen de su función está en el capítulo 3 de Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer:
con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis él ni le toquéis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Desde el principio, la serpiente, que es la tiniebla, está en contra de la luz. ¿Qué significa estar en contra de la luz? Mal aplicar la palabra o querer ser más que Dios. No darle una verdadera interpretación a la palabra de Dios y dar una prédica como aquellos que predican por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El apóstol Pablo nunca le dijo eso a la iglesia. Cuando el apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, está diciendo a gentiles y a judíos no bautizados. Ese texto no aplica a nosotros, como también el texto que lance la piedra el que se sienta libre de pecado. Muchos predicadores de la iglesia de Cristo lo predican, pero ese texto no es para nosotros, no es para la iglesia. Eso fue Jesús y los judíos, antes de los judíos ser convertidos, los que se convirtieron ya no se les dijo de esa manera. Así también, ¿verdad? La serpiente desde un principio mal aplica la escritura y dice el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, dice el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él será abierto vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esa es la función de la serpiente, las tinieblas desde el principio. Allí está su origen en la tierra y su función es engañar. Entonces, si ustedes leen Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, es lo que escribió Juan por la revelación de Jesucristo. La serpiente antigua, la que engaña a todo el mundo. O sea, su origen, ¿verdad? Viene desde la tierra, su función es engañar. ¿Y qué pasó después de su engaño? Su destino, leamos el versículo 14 de Génesis, capítulo 3, versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esa fue la sentencia desde el principio. No ha habido una sentencia. Vas a estar conmigo en el cielo y después te voy a bajar a la tierra. No lo he entendido yo hacia el texto, pero ahora dice el versículo 15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Eso es desde el principio. Esas fueron las primeras conversaciones entre Dios y Satanás. ¿Qué fue la conversación entre la luz y las tinieblas? ¿Qué le dijo la luz a las tinieblas? Maldita serás. Ahora el apóstol Pablo dice, ¿verdad? A los Gálatas, allá, Gálatas 3:10, y todo el que toca un punto de la ley cae bajo maldición. Es lo mismo que mal aplicar la palabra de Dios, hay una maldición. Y esto le pasó a la serpiente y después la serpiente tuvo la función por medio de los hombres en el templo de Dios. Cuando Jesús vino al templo, que dijo Jesús que habían hecho de la casa de Dios cueva de ladrones y ratones. O sea, ya no estaba gobernando Dios en el templo, sino Satanás. Pero ¿quién era Satanás y las tinieblas? Los hombres. Ya no era una serpiente. Luego, ¿verdad? El texto, el capítulo de Isaías, que habla, el hermano allí tocó un punto específico, ¿verdad? Y directamente será Nabucodonosor, lo cual fue el que se tomó el lugar de Dios, el lugar celestial. Por eso les dije, si ha sido derribado del cielo de los cielos, no, fue derribado del cielo el lugar celestial, el lugar de Dios, la casa de Dios que era en Jerusalén. Pero él ha sido maldito en la tierra, nunca ha subido al cielo. Si ustedes leen allí, ¿verdad? La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice, bueno, lo vamos a leer
aquí, para verlo un poco mejor, porque ya aquí vamos a ir concluyendo y luego, ¿verdad? Le vamos a dar espacio a lo que son las preguntas y respuestas. Dice aquí en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, lo dice así la palabra del Señor. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para desechar las obras del diablo. ¿Desde cuándo peca el diablo? Desde el principio, desde su origen, porque su origen es en la tierra. Y él vino, ¿verdad? Para su destino es el abismo, porque ahí es su origen y ahí es su destino. Y él vino a pecar. Entonces, el que peca es hijo del diablo, porque él peca desde el principio. Finalizamos con el Evangelio de Juan, capítulo 8, y después, ¿verdad? En los comentarios me van a aclarar un poco porque yo tengo una duda todavía, ¿verdad? Porque sí, he oído bastantes temas acerca de esto, que Satanás fue un ángel de Dios y yo no lo he encontrado en la Biblia, que Satanás haya sido un ángel de Dios y que fue derribado del cielo tampoco. Pero eso lo vamos a ver un poco en los comentarios. Vamos a finalizar entonces con lo que dice Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Desde el principio no ha permanecido en la verdad. ¿Cuándo fue que fue un ángel de Dios? Sería la pregunta ahora, ¿verdad? Entonces, si no fue ángel de Dios, ¿cuándo fue derribado del cielo? Esos textos que me citaron allí, que yo sé que así dicen, esos son textos mal aplicados, porque no se ha entendido de qué está hablando la palabra de Dios en esos textos que mal aplican los predicadores, y los evangélicos son prácticos para mal aplicar muchas profecías de Jesús. Pero yo quiero, ¿verdad?, que si yo soy el que estoy confundido, porque voy a finalizar nuevamente leyendo este texto, que este texto me llama la atención. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Pero ¿de qué manera él fue homicida desde el principio? Diciéndole a Eva, con seguridad no moriréis. De esa manera, o sea, él no ha asesinado a nadie con una espada, con un garrote, con una piedra, con palabras engañosas, con palabras que pareciera que son buenas y son malas. Con seguridad no moriréis. Ya, de esa manera, y hasta el día de hoy, ¿verdad? Dice allí la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14 y 15, si el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Eso es natural si sus siervos se disfrazan como ángel de luz, porque eso fue desde el principio como luz, pero él ha sido tiniebla todo el tiempo. Pasaríamos, ¿verdad?, allí a los que son los comentarios, preguntas y respuestas. La gente está haciendo cola afuera. Para dar muchas respuestas. Yo sé que pueden haber muchas preguntas y entonces estaré preparado para dar suficiente tiempo a esas preguntas. El Señor los siga bendiciendo, hermanos. Gracias por la atención. Muchas gracias a usted, mi hermano Argelio, por ese tema tan fundamental, tan importante como es la luz y las tinieblas. Sabemos que hay comentarios preparados, me imagino, y para poder enriquecer este tema que es de suma importancia, un tema escatológico que es muy bonito, muy bueno, que podemos aprender mucho de ello. Así es que, amados hermanos, tengan preparadas sus preguntas o comentarios, pero antes de eso vamos a hacer la oración final, que está a cargo por nuestro hermano Ronnie Rodas desde Guatemala. Hermano Ronnie Rodas, diríganos en oración, por favor, por todos los que estamos conectados, los hermanos que van a estar con nosotros de igual manera, y así venimos luego con las preguntas y comentarios que están a cargo por nuestro hermano Darwin Melgar de El Salvador por los 20 minutos. Adelante, hermano Ronnie, la oración. Amén. Amén, hermanos. Oremos, iglesia.
Nuestro buen Dios y Padre amado, gracias te damos por la oportunidad bendita que tú nos das de estar en este lugar, especialmente por los siervos que tú tienes, ya que son utensilios, oh Dios, preparados para llevar tu grande mensaje delante de ti en esta noche. Muchas gracias por la oportunidad, pues, de haber escuchado también este precioso tema en el cual tú nos demandas, tú nos dices, oh Padre, tú nos aconsejas, tú nos iluminas para que cada uno de nosotros seamos la luz del mundo, Señor. De tal manera, pues, que en esta preciosa hora te damos las muchísimas gracias, encomendándonos cada uno en tus manos de amor para que de esa manera, pues, podamos ser esos utensilios que tú utilizas acá en esta tierra que tanta necesidad hace, Señor, de llevar el santo evangelio. En tus manos de amor, pues, bendecimos a cada siervo, estando en diferentes partes, oh Señor, pero en cualquier parte de este continente tú estás bendiciéndole también. Padre amado, muchísimas gracias. Te lo pedimos y agradecemos todo, orando en el Espíritu, en ese nombre poderoso, único, como no hay otro, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Ronnie, por esa hermosa oración de cierre. Muy bien, amados hermanos, damos paso a preguntas y comentarios. Hermano Darwin Melgar está listo con los 20 minutos. Adelante. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio al tiempo de preguntas, comentarios. Así que nuestro hermano Argelio, pues, ha disertado un tema bastante interesante, ya que se habla de la fuerza del bien como la fuerza del mal. Así que, hermanitos, listos con sus comentarios, con sus preguntas. Nuestro hermano Argelio está listo para responder. De eso estamos seguros. Sí, ya que es un tema que así se ha conocido, así se ha escuchado en todas las iglesias de Cristo, acerca de Satanás. Y ese tema, pues, sí se necesita discutir mucho, como nuestro hermano Argelio lo ha comentado. Vamos a ver quién dice, yo soy el primero. Vamos a mirar. O le tenemos miedo a Satanás, hermanos. No, ya hay uno, ya hay uno. Nuestro hermano Leonel tiene la palabra, hermano, para su comentario o pregunta. A la luz le tenemos miedo. Casi no se escucha, hermano. Se oye bastante ruido como de viento, no sé. Ahorita sí. Buenas noches. Donde dice que los hijos de Dios, y en eso iba Satanás, en medio, en el libro de Job. ¿Cómo podemos interpretar eso? Solamente. Solamente. Ah, muy bien. Gracias, hermano Leonel. Bueno. Amén, hermano. Vamos a leer tiene la respuesta. Entonces, hermano, vamos a leer el libro de Job un poco, ¿verdad? Ahí por el tiempo. Vamos a leer Job capítulo 1, versículo 5 y 6, y los dice así la palabra del Señor. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba a los santificaba, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día, dice, pero pongámosle en mente que él hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. En la otra versión dice los ángeles de Dios.
y dice los hijos de Dios, pero la pregunta está aquí, ¿quiénes son los ángeles de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? El pueblo de Dios en aquellos tiempos, que eran los tiempos patriarcales, era en otras palabras, los que adoraban con Job, eran los hijos de Dios. Entonces dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Si usted lee, ¿verdad? Vamos a leer la segunda carta a los tesalonicenses para que entendamos la presencia de Satanás ante los hijos de Dios. Leamos la segunda carta a los tesalonicenses. Permite. Capítulo 2. Versículo 5 y 6. No, el versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, ¿dónde fue que se encontró Satanás con Dios? ¿O dónde fue que Satanás fue a donde estaban los hijos de Dios? En la adoración que hacía Job. Pero la adoración que hacía Job era en la tierra. La adoración que hacían los hijos de Dios era en la tierra. Allí llegó Satanás, allí estaba la presencia de Dios. Pero no sé si estoy malinterpretando yo entonces, ¿verdad? Esa es mi respuesta. Muy bien, muy bien. No sé si nuestro hermano Leonel queda satisfecho, hermano, con la respuesta. No se escuchó mucho, hermano, pero en algo pudo ayudar. No se escuchó mucho. Ahí Ahorita. estamos, hermano, muchas gracias. Ahí está la respuesta. Excelente, excelente, Ok. hermano. Gracias. Muchas gracias, hermano. Damos el pase ahí a nuestro hermano Mario Vivas. Tiene la palabra, hermano. Gracias, mi hermano. Bueno, no sé si entendí mal o es así, que Satanás nunca estuvo en el cielo. Si nunca estuvo en el cielo, Jesús mismo dijo en Lucas 10:18 que miraba a Satanás caer del cielo. Amén, hermano. Ese no es el cielo de los cielos, ese es el lugar celestial. Si usted lee la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 6, y él los sentó junto a Jesús en los lugares celestiales. En el tiempo de Jesús, pero en los tiempos de los judíos el lugar celestial era Jerusalén. Bien, hermano. Sí, pero ¿cómo le diría? No me siento contento con eso así, de hablar en el tiempo de los judíos. Entiendo, ¿verdad? Que hay figuras cuando se maneja que es en la tierra, cuando es en el cielo. Por ejemplo, la iglesia, que fue trasladada de la tiniebla a la luz admirable, pues también se habla de que la iglesia es un pedacito del cielo en la tierra, ¿verdad? Y aunque estamos en la tierra, en el sentido de que nosotros también somos de una patria celestial, porque así lo dice Filipenses. Y aunque estemos acá, pues nos da mucha referencia de que somos pertenecientes de Yahweh. Y yo no puedo objetar más de lo que dice más el Señor Jesús, ¿verdad? Que dice que miraba a Satanás, a Lucifer, ser dejado del cielo, ¿verdad? Cuando habla de cielo, para mí me basta saber que cayó del cielo. Si fue de la parte celestial, de los cielos, pues si algo no entiendo, pues el Señor me lo irá a dar a saber si es su voluntad, ¿verdad? Si no, pues creo que, como decía, ¿verdad? Es un tema bastante controversial, ¿verdad? Se quiere dar a entender de esta manera.
Nomás eso, mi hermano. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Pues, así que, hermanos, a prepararse con más textos, tanto para probar igual, como lo hemos creído, de la existencia de Satanás, de su origen, como nuestro hermano Argelio lo ha expuesto. De esto, hermanos, un capítulo que se ha hablado bastante en las iglesias, los predicadores, Apocalipsis 12, aún del 12:4, y dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Siempre se ha interpretado pues de que si es de lo celestial o es de los servidores de Dios mismo en su principio antes de la creación del mundo, pues así se ha entendido. No sé si nuestro hermano Argelio tiene ahí algo que argumentar sobre Apocalipsis 2. Sí, hermano, Dios le dijo a Abraham, y multiplicaré tu simiente y tu descendencia serán como las estrellas del cielo. También José tuvo un sueño, ¿verdad? Que de una luna, de un sol y de las estrellas. Ya, o sea, el sentido simbólico, ¿verdad? Las estrellas, cuando las estrellas fueron derribadas del cielo en Apocalipsis y Satanás la arrastró con su cola, está hablando de Pilato, que es Satanás en su tiempo, y está hablando de los judíos que gritaban, crucifícalo, crucifícalo a Jesús. O sea, los judíos eran las estrellas del cielo, pero ya en ese tiempo habían caído en el engaño del error y apoyaron más a Pilato que a Jesús. Ajá, sí, es una nueva interpretación aún para mí, nunca la he escuchado. El Sí, verso correcto, 7 que para dar dice un tema, aún, ¿verdad? A profundidad, tendríamos que ya estudiar más a correcto, profundidad, pero el 12:7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Si Satanás ha estado siempre en la tierra, ¿cómo es que ya no hay lugar más para ellos, tanto para Satanás y sus ángeles? amén. Vamos a ver primeramente Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De eso está hablando Apocalipsis. Pero también Apocalipsis está hablando del capítulo 4, de hecho. No vamos a leer mucho, ¿verdad? Solo vamos a leer en el capítulo 4 de Hechos, vamos a leer el versículo 25 al 27. Que por boca de David tu siervo dijiste, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Allí está la batalla en el cielo. Jerusalén era el lugar celestial, el lugar de Dios, que se le dio a los israelitas. Y al final, ¿verdad? Quien venció fue Cristo en la cruz. Ellos pensaron haber vencido a Jesús en la cruz, pero el que venció fue Jesús en la cruz en su resurrección. Pueden leer todo el capítulo 4 y esa es la batalla, porque si nosotros leemos, solo les voy a leer otro texto más. En el capítulo 12 de Apocalipsis
capítulo 12, pero vamos a leer un último versículo que está hablando de cuál es esa guerra en los cielos. Apocalipsis 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Estos eran los apóstoles. Entonces lee el capítulo 4 y esa es la guerra en el cielo. Y Satanás va a hacer la guerra. ¿Y quién era Satanás? Los mismos sumos sacerdotes y los maestros de la ley, las tinieblas. Sí, aún no quedo tan convencido porque el verso capítulo 12 de Apocalipsis dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de vosotros moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Siempre habla de que el diablo descendió, cayó, no que ha existido en la tierra por siempre. Entonces, es algo muy controversial esta nueva interpretación. Amén. Sí, hermano, es cierto. Se necesita bastante tiempo, ¿verdad?, para darle esta explicación, pero sí. ¿Cuál versículo me estaba leyendo? El capítulo 12. Capítulo 12, versículo. Capítulo 12, versículo. Versículo 12, que habla de que se alegraban en los cielos, los que moran Sí, en el correcto. cielo. Correcto. Así, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Correcto. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Está hablando del remanente. El remanente en Israel, cuando se bautizaron más de 3,000 personas, esto era el remanente. Ya cuando Jesús vino y predicó el evangelio, el remanente estaba. Y por eso dice alegrado cielo, o sea, los que eran del lugar celestial. Pero luego, ¿verdad? Cuando dice hay de los moradores de la tierra y del mar, o sea, los que están dominados por el mal. Pareciera que el mar no es el mal, pero sí, el mar significa, digamos, destinado a la muerte, porque está hablando del mar donde se ahogaron los egipcios, de los tiempos pasados de los egipcios. Por eso entender, Apocalipsis directamente no es un libro del futuro, es un libro más bien de los tiempos antiguos. Son profecías de los tiempos antiguos. Entonces no está hablando del futuro, sino del pasado. Está hablando de Ezequiel, está hablando de los 4 evangelios, está hablando del libro de los Hechos, está hablando de Efesios, está hablando de todas las cartas. Solamente es entender Apocalipsis y él es el mismo, es la misma Biblia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Muy bien, hermano. Vamos a dar pase ahí al hermano Iglesia de Cristo Daule, nuestro hermano de Ecuador. Tiene la palabra. Hola, mi hermano, ¿cómo está? Hermano Sergio Rocha. Que le bendiga. Amén, gracias, hermano. ¿Todo bien? Hermano, tengo una pequeña consulta, la verdad, aquí en este asunto, porque está bastante potente el asunto ya de poder escuchar acerca de ciertos principios en cuanto a Satanás. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Su forma de visualizar las escrituras da un acto de negación hacia Satanás o no? Me refiero que en el contexto hebreo, Satán es uno mismo, desde un punto hebreo, ¿sí? Entonces, mucha gente tiene ese concepto judaizante muchas veces de que Satanás no existe como un ente divino, por así decirlo, como un ángel caído del cielo, pero que Satanás es uno mismo, en pocas palabras. Según yo estaba leyendo a un rabino hebreo, justamente ese punto acerca de Satanás.
Él decía que Satanás dentro del punto hebreo no existe esencialmente, sino que es uno mismo por sus falencias y pecados cometidos en este mundo. Por favor, tu comentario. Amén, así es, hermano. Satanás es, o sea, Satanás primero utilizó a la serpiente, después utilizó a Caín, después utilizó al pueblo de Israel, o a los egipcios, después al pueblo de Israel. Ahora Satanás utiliza a la iglesia y a las personas, a los falsos profetas, todo eso. O sea, la misma palabra de Dios dice que Él va a estar allí, siempre perturbando a la iglesia, siempre trabajando contra la iglesia, contra las verdaderas enseñanzas en la misma iglesia. Y yo he visto bastantes temas, ¿verdad?, que se han dado aquí y siempre en los temas que se han dado, ¿verdad?, han habido comentarios en contra de los temas y sí, comentarios a favor y comentarios en contra. Entonces, si nosotros analizamos, ¿verdad?, y qué importante, ¿verdad?, estar en estos temas y analizamos, todavía nos falta conocimiento para estar en una luz verdadera. Sí, hermano, Amén, amén. le lleva tal vez una comprensión, pero me dejó igualito, hermano. Sí, es bien poco Es un tipo de persona que es bastante metódico en el aspecto de poder buscar conocimiento acerca de diferentes temas. Por ejemplo, yo cuando quiero ver hacia un punto distintivo, voy a hacer los padres apostólicos, un ejemplo. Quiero ver qué es lo que ellos pensaron acerca de Satanás, por así decirlo, ¿ya? O voy también a la Biblia, a ver qué dice la Biblia sobre Satanás. Pero creo que le escuché un tema similar a un hermano de la iglesia en México llamado Jesús Briceño Sánchez, ¿sí? Un tema parecido sobre la negación, diciendo que obviamente que no estuvo en el principio, ¿sí? Pero bueno, vamos a seguir buscando la verdad y agradecido por su conocimiento, hermano. Amén. No olvidemos los demás. Hermano Darwin. Muy bien, muy bien. Nuestro Hermano Darwin. Sí, dígame, Darwin, hermano. Dígame. Yo solamente quiero leer en esta versión de Apocalipsis 12, tu Apocalipsis 12:12, lenguaje actual. Y aquí pues está bien claro. Dice, que se alegren los cielos y todos los que allí viven. Pero qué mal les va a ir a los que viven en la tierra y a los que habitan en el mar. El diablo está muy enojado y ha bajado para combatirlos. Bien sabe el diablo que le queda poco tiempo. Entonces esta versión sí habla de bajar, hermano, no dice de que, o sea, bajar significa que él está arriba. Entonces, ahora hay algo muy interesante, hermano, que debemos de entender, de que recuérdense que antes de que Satanás no pudo haber existido desde el principio, porque acuérdense que quien crió al principio el cielo y la tierra fue Dios. Él crió el cielo y crió la tierra. Y él crió todos los seres en la tierra y crió todos los seres celestiales en el cielo. Y antes de convertirse en Satanás, hermanos, él era un ángel. La misma Biblia lo dice. Él incluso se le llamaba la luz de la mañana, lucero de la mañana. ¿Perdón? Lucero de la mañana. Lucero de la mañana. Isaías Entonces, 14. ¿en dónde se convirtió él? En Satanás. Él se convirtió de su arrogancia, de su desobediencia. No dice la escritura que él quiso hacer su trono más alto que Dios. Quiso igualarse a Dios. Y por eso es que Dios lo arrojó del cielo. Por eso es que encontramos textos como el texto que estaba citando nuestro hermano, donde Jesús mismo dice que él miraba al diablo como un lucero caer del cielo. Ahora, sea de los cielos o sea del cielo, viene de arriba, hermanos. Entonces no podemos objetar ahí, no podemos entrar en venir a objetar si era de los cielos o era del cielo. La Biblia dice que descendió y en esta versión dice que bajó.
Entonces yo pienso, mis amados hermanos, de que si la palabra dice que bajó, porque aquí no está hablando del pueblo de Israel, aquí no está hablando lo que nuestro hermano, con todo respeto, mi hermano Argelio, estaba hablando de Colosenses 2:14. Ahí no estaba hablando nada de lo que es el diablo, de lo que está hablando ahí 2:14 es de la ley. Está hablando de la ley que quedó crucificada, los ritos, las costumbres y todo. Pero ahora, en esta versión de que yo tengo acá, aquí la palabra sí está clara. Ha bajado para combatirlos, dice la palabra. Entonces, no sé qué más explicación podríamos darle cuando la Biblia dice que bajó. Ahora, yo estoy escuchando el estudio y entonces como que pudiéramos entender que como que el diablo siempre ha estado en la tierra. Entonces, pero la Biblia dice que fue desechado. Es lo que leímos en Ezequiel, no solamente Ezequiel 14, sino que también lo encontramos en Isaías. Ahora, a mí me llama mucho la atención la palabra bajó, hermanos. Esa es la palabra que a mí que a mí me llama mucho la atención. ¿De dónde bajó? Si él nunca estuvo arriba, ¿de dónde bajó? Es la pregunta, solamente, hermanos. Amén. Gracias, hermano. Primeramente vamos a leer Evangelio de Juan 3, versículo 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie, entonces nadie ha bajado ni ha subido. Si su origen no es en la tierra, entonces ¿a dónde sería el origen? Ahora, si nosotros hablamos verdad de la profecía de Isaías, esta es una profecía contra el rey de Nabucodonosor. Si usted lee el encabezado, allí dice escarmientos contra el rey de Babilonia. Luego leemos verdad, vamos a leer del 10 en adelante. Dice así, todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió del Seol tu soberbia y el sonido de tu arpa gusano será tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Entonces, si estaba en el cielo, ¿cómo es que dice que iba a subir al cielo? Junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces no era como el Altísimo, sino que quería ser. Mas tú derribado eres hasta el Seol, los lados del abismo. Se inclinarán así hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra. El varón era Nabucodonosor. Entonces, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba a los reinos, era Nabucodonosor. Él tuvo un sueño, leamos un poco Daniel 4, donde Daniel le profetiza el sueño, pero vamos a ir a esta profecía de Isaías se cumple en Nabucodonosor, y también Daniel dio la profecía y se cumplió un año después que profetiza Daniel. Vamos a ver el cumplimiento y dice Daniel 4, versículo 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba hablando en la boca de él, del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán,
y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiera. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Esa es la profecía de Isaías contra el rey Nabucodonosor, que fue derribado del cielo, o sea, de su reinado. Amén, amén. Muy bien, hermanos, vamos a dar pase a otro hermano que tiene la manita levantada. Nuestro hermano José René Rosa tiene la palabra. Muchísimas gracias, mi hermano Darwin. Realmente este tema es interesante. Y es interesante, hermanos, porque pues nosotros estamos también atestados de una serie de interpretaciones que encontramos ahora en este mundo tan hiperconectado que tenemos. Me llama mucho la atención y me disculpo que me he desconectado por algunos ratos porque mi internet me ha estado sacando, pero me llama mucho la atención en el libro de Apocalipsis, hermanos. Por supuesto, tenemos que entender que aquí estamos viendo figuras que van a simbolizar, porque el mismo libro lo dice, ¿verdad? De que estas son símbolos que van a representar algo. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 12, el apóstol Juan, que escribe este libro, él va a describir una batalla cósmica. Y es que, de hecho, Jesucristo mismo vino pues, a desarrollar una batalla, y esa batalla se ha ejecutado ya. Esa batalla es una batalla que los seres humanos no la hemos podido ver con nuestros ojos físicos, pero Dios la describe, y precisamente el libro de Apocalipsis, capítulo 12, habla acerca de eso. Si ustedes se dan cuenta, la palabra del Señor nos traslada precisamente a un lugar que es llamado el cielo, precisamente donde se va a desarrollar esa batalla. Y el texto dice en el capítulo 12, verso 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. ¿Quiénes no prevalecieron? Pues el dragón y sus ángeles, y pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Yo creo que el mayor problema que nosotros tendremos en estos textos es tratar de interpretar literalmente estas palabras cielo y tierra, como que si el cielo, cuando la Biblia habla del cielo, únicamente estuviera hablando del lugar donde mora Dios. De hecho, en el libro de Efesios, en el capítulo 6 y el verso 12, la palabra del Señor dice que Satanás y sus huestes desarrollan contra nosotros una batalla, y dice la Biblia que esa batalla se gesta en las regiones celestes. Una vez más, hay ciertas regiones que la Biblia llama celestes, que no forman parte de este mundo físico, terrestre necesariamente hablando. Como que de alguna manera las huestes espirituales de maldad, incluyendo Satanás mismo, pues opera desde ciertas regiones que la Biblia le llama regiones celestes. Ahora, lo que me llama la atención del libro de Apocalipsis es que el verso 10 sigue diciendo: entonces oí una gran voz en el cielo, precisamente de donde Satanás ha sido destronado, que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Es decir, Jesucristo ha destronado a Satanás, y ahora la autoridad de Cristo se ejecuta en el cielo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y
Y podemos ver esto nosotros en algunas porciones de las Sagradas Escrituras, como Satanás tenía de alguna manera cierta injerencia, incluso en ese reino que nosotros o encontramos en la Biblia que figuradamente se llama el cielo. No quiere decir que necesariamente Satanás habita en el mismo lugar donde Dios habita. Por ejemplo, en el libro de Job tenemos otra vez otra representación de Satanás presentándose con los hijos de Dios y acusando a los siervos de Dios, cosa que Jesucristo vino a quitar de la potestad que de alguna manera Satanás había recibido con su rebelión y sobre todo pues con el dominio que él ejercía de alguna manera sobre parte de la creación de Dios, ya sea en esta tierra o la creación celestial, que sabemos él arrastró una gran cantidad de ángeles con él. Y luego dice el verso 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Y aquí llego y me quedo aquí, hermano, perdón. Y dice el verso 12, por lo cual, alegraos cielos. ¿Por qué los cielos deben de alegrarse? Porque ya Satanás no va a ejercer el dominio en ese reino o en esa dimensión que la palabra del Señor le llama los cielos. ¿Por qué? Porque Satanás ha sido destronado de ellos. Y dice la Biblia, pero hay de los moradores de la tierra, porque esa es la tierra donde fue lanzado. Y de alguna manera, aunque opera en las regiones celestes, su punto de enfoque ahora son aquellos que guardan los mandamientos de Dios o que guardamos los mandamientos de Dios y retienen el testimonio de Jesucristo. Yo entiendo, hermanos, y puede ser que yo esté muy equivocado, que esta batalla que describe aquí el libro de Apocalipsis, precisamente Jesús la conquista, la gana, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y resucita. Y el último texto que quiero nada más citar a ustedes, hermanos, en el libro de Juan, en el capítulo 12, Jesucristo dice, en el verso 23, dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y según el libro de Juan entendemos, está hablando precisamente cuando Él vaya a dar su vida por nosotros en la cruz. Y dice el verso 30 y 31, acabo de citar ahorita Juan capítulo 12, verso 23, y el verso 30 y 31 dice, respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, hablando de su muerte, a todos atraeré a mí mismo. Cuando Jesús logra quitar el dominio de Satanás, Hebreos 2:14 dice precisamente, Jesús se viste de humanidad, de carne y sangre, dice la palabra del Señor, participa de carne y sangre para destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte, es decir, el diablo. ¿Cuál es el cielo donde Satanás ejercía dominio? Yo no creo necesariamente que se refiera al lugar exacto de la morada de Dios, pero sí había un lugar celestial donde él ejercía dominio y tenía cierto control. Incluso podía ejercer dominio sobre los ángeles que él arrastra. Pero de alguna manera Jesucristo destrona a Satanás de ese lugar, le quita su dominio, le quita su poder y ahora Satanás está confinado, es decir, está limitado para ejercer dominio sobre los hijos de Dios, aquellos que guardamos los mandamientos y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que yo entiendo, hermanos, y sé que este tema es muy amplio y pido disculpas por haberme extendido demasiado. Bendiciones, hermanos. Amén, amén, hermano. Tiene la palabra nuestro hermano José Corea. Tiene el tiempo, hermano. Gracias, mi amado hermano. Bendiciones. Este es un tema bastante interesante y pues felicito al hermano pues que nos ha llevado a esto, pero considero de que no debe de quedar dudas en nosotros, porque nosotros somos predicadores y si tenemos dudas, mis amados hermanos, no estamos en nada. Este tema debe de quedar claro y sería recomendable que
haya una segunda parte. Porque si estamos, por ejemplo, yo me voy a basar en Génesis 28:12, en lo cual nos declara ahí Jacob y dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y también nos dice en Job, por lo que decía mi amado hermano René Rosa, en Job capítulo 2, versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Después está el relato de que ataca a Job. Entonces, mis amados hermanos, eso pues, como padre de familia, cuando un hijo se les pierde a uno o se ha tardado, ¿qué le decimos nosotros? ¿A dónde estuviste? ¿Qué te pasó? Porque es parte de nuestra familia. Entonces, lo mismo es en esto celestial. Satanás era parte de la familia espiritual. Otro detalle también que me dice mi hermano, es que nadie ha subido y han subido 3 y no han bajado. ¿Y quiénes son? Enoc, Melquisedec y Elías. ¿Sí? Entonces, gracias por el espacio y esta es mi participación y reitero que haya una segunda parte para que esto quede bien claro, porque los predicadores tenemos que dar esa leche sólida con mucha seguridad, sin ninguna duda. Gracias, mi amado hermano. Bendiciones y buenas noches. Amén. Muchas gracias, hermano. Así que, hermano, los comentarios un poquito más breves ya, porque ya nos doblamos el tiempo. Si hay algún otro hermano que va a seguir comentando, pues así a lo rapidito. Nuestro hermano Arnulfo Cárdenas tiene la palabra. Gracias, hermanito. Citando Primera de Crónicas 21:1, hermanito, ahí que ¿quién es Satanás allí en esa cita bíblica? Primera de Crónicas 21:1. Muy bien, hermanos. Nuestro hermano Fabio Quintero tiene la palabra. Una pregunta ahí. El hermano anterior, Satanás se puso en contra e incitó a David para hacer un censo en Israel. Es una pregunta, hermano. Satanás en David. Adelante, hermano Fabio. Bueno, quería mencionar que dos cosas. Una, es peligrosísimo. Cuando yo tuve mi primer encuentro con testigos de Jehová, el hombre me leyó porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, aquí unigénito está diciendo que fue el primer creado. Entonces, de una frase se sacó de una vez una doctrina, que Cristo fue creado porque fue unigénito. Y en contexto ahí se estaba refiriendo no a creación, sino a, o sea, estaba amarrando una cosa con la otra
y no tenía nada que ver el contexto de lo que está hablando ahí. Pero quedándonos en el mismo texto, precisamente, o sea, a veces es muy peligroso ir de versículo y brincar para otro versículo y otro versículo, porque al final yo salgo borracho. O sea, yo no puedo hablar ni estudiar con nadie así, me toca quedarme en un solo sitio. Si me quedo en Juan 3:13, el hermano mencionó de que Enoc y Elías fueron hombres que subieron. Interesante. Hay varias traducciones que esta palabra nadie, King James en inglés la traduce como ningún hombre ha subido al cielo. Entonces fíjese que estaría en contradicción con decir, porque Enoch sí fue hombre y subió al cielo, y Elías también fue hombre y subió al cielo. Pero en contexto, aquí está hablando Jesús expresando de su divinidad. O sea, realmente lo que está hablando él es de como que él, perdón, no divinidad, sino más que la divinidad, esa comunión perfecta con Dios. Entonces es él el que tiene, a eso es que él se está refiriendo, porque sí, han habido otros hombres que han subido al cielo. Pero usted está diciendo, nadie ha subido al cielo, ni siquiera el diablo. Y sí, han habido otras personas que han subido al cielo. Entonces, pero hay que tener mucho cuidado porque a veces se va tan rápido en una velocidad de versículos por diferentes partes de la Biblia que uno puede crear una doctrina completamente diferente y es peligroso. Entonces, yo quiero quedarme solamente en este versículo. Juan 3:13 está mal interpretado porque aquí está hablando realmente de la comunión que tenía Jesús con su Padre y no está hablando de que Satanás nunca estuvo en el cielo. En el cielo han estado ángeles, seres celestiales, pero aquí este contexto no tiene nada que ver con el versículo que le está armando. O sea, no sirve para apoyarse en lo que mi hermano está diciendo. Gracias. Amén, amén. Nuestro hermano Argelio Rocha tiene algo que agregar a los comentarios escuchados, hermano. Ponga su micrófono, mi hermano Argelio. Amén, hermano. Gracias. Sí, el primer comentario que hablaba el hermano, ¿verdad? Del capítulo 12 y luego tocó allí las palabras de Jesús. En el capítulo 12 de Apocalipsis habla, ¿verdad? Que fueron vencidos con la sangre. Entonces, con la sangre del Cordero. Si nosotros leemos, ¿verdad? Colosenses capítulo 2, versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Jesús está hablando de la batalla que hubo entre él, los judíos y Pilato, los romanos. Ahí no está hablando nada de eso. Ahí ni siquiera tiene nada que ver Pilato ahí. O sea, está sacando algo fuera de contexto. Perdón. Bueno, amén. Pero ¿cómo fue que venció Jesús a las potestades? En la cruz. Ahora le dio el poder a los apóstoles y se los quitó a los sumos sacerdotes. Esa fue la batalla, quitarle el reinado a los sumos sacerdotes y entregárselo a los apóstoles. De eso está hablando ahí. No, hermano, yo personalmente creo que no, hermano. Creo que se refiere literalmente, hermano, a que Jesús destrona a Satanás. Hebreos 2:14 dice eso, que él se vistió de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto ya no es mi interpretación, esto es lo que la Biblia dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Literalmente dice la palabra del Señor, es decir, o esto es el diablo. Amén. Y Hebreos capítulo 10, versículo 9, que dice, quitó lo primero para establecer esto último, quitó el antiguo pacto para hacer el nuevo pacto. Jesús le dijo a los apóstoles que oren a nuestro Padre para que venga el reino, porque cuando Jesús estaba en vida no estaba el reino vino en el día de Pentecostés, cuando los apóstoles bautizaron a más de 3,000 personas, allí fue donde fueron derrotados, o sea, se le quitó el reino a los sacerdotes y se le dio a los apóstoles, ahí comenzó a reinar Cristo, en la iglesia es el que reina y sigue reinando, y reinará por siempre. Ya en el tiempo de los judíos, Nabucodonosor fue el primero que derrotó al rey de Judea,
a ese reinado al reinado de Israel, hasta cuando vino Jesús, quien estaba reinando era Pilato. Ya no había ningún reinado de los israelitas, sino Pilato, los gobernadores eran extranjeros. De eso se trata la palabra de Dios. Jesús vino a derrotar, porque incluso los apóstoles le dijeron, ¿y le vas a devolver el reino a Israel? Entonces le dijo, mi padre es el que sabe de eso. En el caso del Amén, hermano amén. que dice que 3 han subido al cielo, pues tendríamos que ver ese tema, porque desde Adán hasta el último que muera van a estar en la tierra, porque solo va a haber una sola resurrección. Y nadie ha resucitado, nadie está en el cielo. El otro tema, se me olvidó el otro que tocaba el hermano. El hermano que tocó Job, capítulo 2, versículo 1 y 2. Satanás llegó y habló con Dios, pero si dice que Satanás llegó y habló con Dios, ¿será que Satanás era amigo de Dios o hablaron por amistad? ¿O por qué hablaron? Porque había una enemistad. Y Satanás quería aprovecharse de Job, que era un siervo de Dios. Muy bien, No era. hermanos. Ya se nos acabó el tiempo. Amén, amén, hermano. Solamente, hermanos, dejo en la mente de cada uno Ezequiel 28. Es una mejor ilustración de quién era Satanás. Esa profecía, el rey de Tiro, muy Mano importante. levantado. Así que, hermanos, queda el tiempo para hermano Marvin Maradiaga. Dios les bendiga. Amén. Gracias, hermano. Tiempo de moderar preguntas y comentarios, hermano Rocha, muchas gracias por su tema. Así que, amados hermanos, hay moradores de la tierra, cuidémonos porque Satanás dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. No olviden que para eso fue lanzado aquí, cuidémonos. Dios los bendiga a todos. Y al hermano Rigoberto le paso el micrófono para que vamos a despedirnos. Hermano, yo sé que el tiempo en los comentarios ya pasó, pero me gustaría dejarle todavía un minuto al hermano de Chiquimula, nuestro hermano Manuel Herrera, que de qué tiempos tenía su mano levantada. Y yo creo que sí es bueno, ya que al tiempo ya nos pasamos, pero sí me gustaría oír el comentario o la pregunta que el hermano Manuel Herrera quisiera hacer. Así que adelante, hermano Manuel. Mis disculpas, hermano, no me había Sí, fijado bien. Mis sí, disculpas. hermano, gracias, hermano Rigoberto. Solo quería leer el libro de la carta de Judas, el capítulo 1, en el verso 4, dice, estoy preocupado, pues hay algunos que se han colado entre ustedes y que los han engañado. Ellos dicen que Jesucristo no es nuestro único Señor y dueño, y que por eso no deben obedecerle. Piensan que como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. Con razón, desde hace mucho tiempo se dice en la Biblia que Dios castigará a esa gente. Y en este pasaje está hablando y va a poner Judas el ejemplo de que Dios a los que han desobedecido los ha castigado. Y hay ejemplos que Judas va a poner, y el primero que pone es acerca de, dice en el verso 5, en el verso 6, así pasó también con los ángeles que rechazaron y abandonaron el lugar de honor que Dios les había dado. Entonces el primer ejemplo de que Dios ha castigado a los desobedientes es precisamente ese, de que a los ángeles que desobedecieron, y entre ellos, como ya la escritura lo dice y Judas lo dice acá, está Satanás, y como lo dice Apocalipsis, todos aquellos que se dejaron enrolar y fueron castigados por Dios y fueron echados, como ya mencionábamos ya se mencionaba varios hermanos en este tema. Y pone como ejemplo también a las ciudades de Sodoma y Gomorra, y así también va a pasar con todos los desobedientes de este tiempo, que Dios, por supuesto, los va a castigar. Entonces, Satanás y los ángeles que habían sido, que ahora son demonios, que ahora son ángeles caídos, entonces les pasó eso por su desobediencia, ¿verdad? Por su desobediencia. Entonces Dios los castigó, ¿verdad? Entonces no es que como mencionábamos acá, que fue acá en la tierra, no, esos habían sido creados por Dios, como ya hablábamos, pero ellos desobedecieron
y es el primer ejemplo que tenemos de que Dios nos ama, pero la desobediencia es la castiga. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Un tema que realmente nos llamó a todos la atención. Yo creo que lo que nuestro hermano Conrado, nuestro hermano José Corea decía, no es bueno que se quede alguna duda. Entonces vamos a planificar con la ayuda de Dios un tema especial para esto, para que nos preparemos todos con este tema, porque como lo que dijo el hermano Argelio Rocha, desde su inicio él dijo que si estaba equivocado, pues había que ayudarlo a que le pudiéramos mostrar bíblicamente. Y lo bueno, hermanos, es que en esta plataforma es para estudiar realmente y prepararnos. Entonces, también puede hacer que este tema necesite un poco más de tiempo para poderse exponer con amplitud. La verdad que este tema con 45 minutos no se puede explanar de todo. Entonces, yo creo que vamos a planificar con la ayuda de Dios. Vamos a invitar a un hermano para que pueda dar este tema con más amplitud. Y así pues todos nosotros podamos escucharlo. Este tema sí lo vamos a estar anunciando con mucho tiempo de anticipación para que todos puedan estar y no puedan faltar a este tema, definitivamente. Entonces, no lo vamos a dejar aquí, hermanos. Vamos a darle continuidad a este tema, ¿verdad? Definitivamente. Así que en esta hermosa noche yo quiero agradecerle a todos los hermanos que han comentado, a todos los hermanos que han hecho sus preguntas, porque yo siempre he dicho que los comentarios y las preguntas sirven para profundizar el tema, ¿verdad? Entonces, recuérdese que en esta plataforma, pues, lo que se hace es que se expone, ¿verdad, hermanos? Pero no podemos tampoco imponer a creencias a alguien que eso es lo que tiene que creer. Yo creo que, gracias a Dios, todos de una o de otra manera nos hemos preparado en las escrituras. Entonces, lo que el hermano hizo, pues, fue una exposición. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es oír otra exposición, ¿verdad, hermanos? Sobre este tema. Así que oremos, mis amados hermanos, oremos para que realmente el Señor nos ayude cada día a poder ir entendiendo estos temas, definitivamente, que son bien importantes de que se prediquen en esta plataforma. Yo le voy a pedir favor a mi hermano Fabio Quintero que él haga una oración en este momento para que sea Dios que siempre derrame ese espíritu de sabiduría y ese espíritu de entendimiento en cada uno de nosotros, definitivamente, ¿verdad? Así que, por favor, hermano Fabio, terminemos esta sesión con esta reunión con una oración, especialmente pidiéndole a nuestro Dios sabiduría, pidiéndole a Dios inteligencia, que Él nos ayude a entender los misterios grandes que hay dentro de su palabra. Oremos, por favor. Gracias. Amado Padre, te damos gracias por la vida nueva que tú nos das en Cristo Jesús, por esta oportunidad de escudriñar tu palabra. Gracias por el tema que nuestro hermano trajo en esta noche. Y Señor, en nuestra petición, que podamos tener siempre claridad de las cosas importantes, que podamos, Señor, tener ese discernimiento, que podamos realmente tener cuidado de los camellos y podernos tragar los mosquitos, que podamos, Señor, no estar preocupado tanto de algunos detalles, pero que seas tú realmente mostrándonos qué son las cosas importantes para salvación en tu palabra.
Te pedimos que nos ilumines y que podamos estar pues lejos de las tinieblas, que podamos realmente estar en tu luz y sobre todo que esa luz se represente por nuestra unidad como hermanos, por el amor que se pueda reflejar y de esa manera podamos reflejar que tú estás en nosotros. Te damos gracias y en nombre de tu Hijo Jesucristo oramos por todo. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, desde aquí de la ciudad de Guatemala, un fuerte abrazo, mis hermanos. Amén, hermano. Deseándoles que todos tengan una feliz noche y que todos tengan